Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? Por favor, ponga presente. Está bien, doctor. Bien, estamos viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien, entonces vamos a desarrollar ahora un tema que personalmente nos agrada mucho porque está incluido este tema de urología femenina 2 que incluye las fístulas, tanto vésico-vaginales o ureterovaginales o en general, genitourinarias. Está incluido dentro de lo que nosotros denominamos en urología, pues la cirugía reconstructiva. Es un tema bien interesante que tiene varios puntos así básicos que sirven para el manejo de las mismas. Nosotros cuando hablamos de fístula, pues estamos hablando nosotros acá tenemos las fístulas urogenitales. Entonces vendrían a ser comunicaciones anormales entre el tracto genital femenino y la vejiga, o la uretra o el uréter, ¿no? Entonces, esas son las fístulas urogenitales. Tenemos acá la fístula vesicouterina, la fístula vésico-vaginal, que la vamos a desarrollar. Los que están de rojo lo vamos a desarrollar, por ser las más frecuentes largamente, ¿no? La fístula vésico-vaginal, la fístula ureterovaginal, la proporción es 3:1 generalmente. La fístula uretrovaginal son fístulas más complejas que comprometen la uretra con la vagina.
Y la fístula rectovaginal, también bastante compleja, pero bastante raras también, ¿no? O sea, largamente las más frecuentes van a ser la fístula vésico-vaginal y la fístula urétero-vaginal. Entonces, desarrollaremos solamente las fístulas vésico-vaginales y las urétero-vaginales. Entonces, la presentación de estas fístulas es, en cuanto a incidencia, es diferente, pues, en los países desarrollados, que generalmente se dan por cirugía ginecológica, lesión obstétrica, alguna patología pélvica grave o también la radioterapia. En cambio, en los países en vías de desarrollo, generalmente las fístulas son complicaciones del trabajo de parto, del trabajo de parto distóxico, o sea, obstructivo. En cuanto a los tipos, aquí estamos viendo, son de acuerdo a la ubicación anatómica. Acá vamos a ver más claramente del tracto de conexión. Tenemos acá en la 1 las fístulas, la vejiga. Acá tenemos al útero, acá tenemos al cuello más o menos, la zona del cuello con el cuello uterino con el cuerpo uterino. Acá tenemos la vagina. Esta sería la vagina. Entonces tenemos la fístula vésico-cervical o vésico-uterina, ¿no? Entonces también aquí hay pérdida, pues, de orina en forma permanente, fluida a través de la vagina. Tenemos las fístulas vésico. Esto sería de la cúpula vaginal, en la parte más proximal de la vagina. Hay otras que son vésico vaginal en el tercio medio, vésico suburetrales llaman a estas, que están debajo de la uretra, encima de la uretra, y ya las uretrovaginales, ¿no? Entonces son las fístulas urogenitales. En cuanto a las colónicas, son mucho más raras y se presentan básicamente, o sea, las que se presentan con colon o recto, se presentan en procesos neoplásicos, ¿no? O también cuando hay divertículos. Acá la anatomía para ver, ¿no? Las relaciones muy cercanas que tienen estas estructuras. Tenemos al útero. Acá estaría la zona del cuello del útero. Acá está la vejiga. Miren cuán relacionados está cuando se hace la histerectomía vaginal o abdominal. Entonces, potencialmente puede haber lesión a nivel ureteral. Miren, acá tenemos las arterias, los vasos uterinos. Aquí está un poco distante, pero generalmente es más cercano. Más cercano a la vejiga es este cruce. Se da generalmente 1 centímetro, no más, 1,5 centímetros. Se da este pase, este cabalgue de los vasos uterinos y ahí es donde, tratando de ligar a los mismos para hacer la histerectomía, porque son los vasos más importantes probablemente que hay que ligar, entonces se puede de alguna manera comprometer al uréter. ¿Ya? Acá tenemos el introito vaginal, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos la evaluación vamos a ver que hay un fluido claro, urinoso, permanente a nivel
de la vagina cuando hay fístula vésico-vaginal, que es un flujo continuo, cosa que en unas oportunidades no se presenta en la urétero, en la fístula urétero-vaginal, porque ahí generalmente puede ser intermitente o también de posicional, ¿no? Cuando cambie posición. Acá para ver igualmente las estructuras así en forma esquemática simple. Nosotros tenemos la vejiga, el útero, la vagina, que la vagina es una cavidad virtual, pues se hace real cuando hay la salida del bebé o cuando hay la penetración peneana. Pero generalmente está colapsada, si por ahí sale la orina cuando hay fístulas vesicovaginales o ureterovaginales. Acá tenemos un esquema también para que vean ustedes la fístula vesicovaginal, aunque está en el tercio medio más o menos, o tercio proximal, tercio medio de la vagina. Hay una comunicación anómala en el epitelio, de comunicación del epitelio de la vagina con el epitelio de la vejiga. Acá está un poco, la pared vaginal está más o menos conservada y la vejiga, el piso vesical está un poco engrosado. Generalmente es más delgado, no es tan gruesote. Acá un esquema más sencillo para ver la presencia de una fístula vésico-vaginal, que son las más frecuentes, ya hemos dicho. La frecuencia generalmente es de 3 a 1 comparativamente con la urétero-vaginal. Entonces vamos a desarrollar lo que vendría a ser la fístula vésico-vaginal. Entonces es la comunicación anormal entre el epitelio vaginal y vesical, resultando una fuga continua de orina a través de la vagina. Algunas generalidades: las lesiones del tracto urinario se producen entre 0,2 y 6% derivadas de la cirugía pélvica y complicaciones ginecológicas, según un trabajo de Ulises López Telles, quien en el año 2016 en La Habana, Cuba, hace un estudio en un hospital especializado desde los años 2003 al 2013 y encuentra 45 casos de fístulas urinarias, de las cuales 30 fueron vesicovaginales y 15 fueron ureterovaginales. Entonces aquí la proporción que nos menciona la bibliografía en general está un poco acortada, ¿no? Porque es 2:1. En su hospital, el tratamiento de las fístulas vesicovaginales se realizaba en su mayoría con técnica de Trendelenburg y solo un 10% con la técnica de O'Connors. Vamos a ver posteriormente cuáles son estas técnicas. La técnica de Trendelenburg básicamente pues es vía vaginal. Es una buena técnica que ahora la están usando la mayoría de los urólogos que se dedican a esta parte de cirugía, urología reconstructiva. Nosotros estamos más acostumbrados, desgraciadamente, a la técnica de O'Connors, que es suprapúbica. Siempre el urólogo se siente más por decir, más sólido, más confiado, abordar a la vejiga por la zona suprapúbica. Las fístulas ureterovesicales vaginales se resolvieron con el reimplante ureterovesical. Eso sí es universal, ¿no? Personalmente me gusta la técnica de Paquin,
que es la que han hecho acá los cubanos, que consiste en aperturar la vejiga y hacer un reimplante con un sistema antirreflujo en doblez de camisa, ¿no? También se puede hacer reimplante, como algunos de ustedes probablemente vieron, extravesical, aperturando la vejiga en un segmento de unos 2 centímetros, abocando el uréter ampliado, su ostoma ampliado, con la mucosa vesical y después cubriendo con la musculatura vesical que le da el sistema antirreflujo. Y la anastomosis término-terminal en 13% de los casos, en los casos de que hay sección o se pueden identificar y liberar los dos cabos para hacer un afrontamiento. Roberto Garza Cortés, del Centro de Cirugía Robótica y de Invasión Mínima de Caracas, Venezuela, en el año 2012, encuentra que la fístula vésico-vaginal representa el 84.9% de las fístulas genitourinarias y se presenta luego de procedimientos uroginecológicos en países desarrollados. La fístula urétero-vaginal se puede presentar después de una cirugía pélvica, especialmente procedimientos ginecológicos. Básicamente la histerectomía. Lee, en Corea, el año 2012, encuentra también que en la cirugía gineco-obstétrica más frecuente son las lesiones vesicales que las ureterales, ¿no? La proporción 3:1, que es la que más se encuentra en la evidencia del tema, ¿no? En el Perú, José Sandoval, el año 98, presentó en la revista peruana de gineco-obstetricia una revisión hecha en el Hospital Arzobispo Loaiza, donde encuentra que entre los años 80 y 97, las fístulas vaginales se presentaban en promedio de 9.6 casos por año. Esto cuando el Loaiza siempre ha sido pues un centro de referencia en urología y en toda la patología femenina, ¿no? Nosotros, por ejemplo, acá en nuestro humilde casuística, podemos tener 2 o 3 casos por año de este tipo de fístulas en el Hospital Lorena, ¿no? Y las causas por histerectomía abdominal fueron 43%. Las fístulas vésico-vaginales fueron 57%, vésico-vagino-rectal. Generalmente estas fístulas complejas, como la vésico-vagino-rectal, son por partos distóxicos, o sea, obstétricas, por trabajo de parto, que llegan todavía en nuestro país, como está en vías de desarrollo, puede verse todavía, aunque cada vez se ve menos por la inversión que ya ha habido a nivel de la especialidad de obstetricia, suele verse menos cada vez, ¿no? Porque ya están habiendo mayor personal y mayor implementación a nivel de los hospitales o centros de salud más alejados. Vésico vagino rectal 16% y una fístula urétero vaginal en el 12%. Esta urétero vaginal es más frecuente en cirugías en países ya con mayor nivel de desarrollo, o sea, relacionado con las histerectomías. El tratamiento de la fístula vésico-vaginal fue a los 4 a 24 meses. Esto sí hay que tener presente, ¿no? Que las fístulas obstétricas, sobre todo por partos distóxicos, por partos obstructivos,
deben tener por lo menos un tiempo bordeando los 6 meses, para que todo el tejido que ha tenido la noxa del parto distóxico se organice bien, se fibrose, se organice la fístula y pueda haber una exéresis adecuada. El abordaje abdominal fue exitoso en el 80% de casos y el abordaje transvaginal en 53% de los casos. Acá ven, este es un Beniqué, es un dilatador uretral, introduce por la uretra y sale por la vagina, ¿no? Entonces, esto es una fístula tremenda, ¿no? Tremenda. Fístula vésico-vaginal. Causas. En países desarrollados, la histerectomía es la causa principal. Su incidencia es de aproximadamente 1 de 800 histerectomías. En países en vías de desarrollo se presenta por partos distóxicos. Otras causas por radiación. La radiación va a producir un problema de alteración endarteritis a nivel de las arterias de pequeño calibre que pueden conllevar después de una manipulación o cualquier procedimiento que se haga a la presencia posterior de una fístula. El carcinoma pélvico avanzado también. Infección tuberculosa, siempre en nuestro país no podemos todavía obviar esta posibilidad. Cuerpo extraño vesical o vaginal, también raros, pero pueden suceder. Clasificación. ¿Cómo clasificamos nosotros las fístulas vésico-vaginales? Por su localización. A, trigonal, o sea, cuando está ubicada en la zona que nosotros ya denominamos trígono, que es el área de un triángulo más o menos isósceles, ¿no? Que va del cuello vesical a la punta de los meatos y delimitan una área. Ese es el trígono. Cuando se presenta ahí es trigonal. Retrotrigonal cuando se encuentra detrás de una línea imaginaria que une los meatos ureterales, la desembocadura de los meatos ureterales, o sea, hasta hacia la parte posterior. Por su tamaño, tenemos pequeñas que son menos de 1 centímetro de diámetro, grandes cuando son de 1 a 5 centímetros de diámetro y gigantes pues cuando ya son más de 5 centímetros. Por su etiología, postquirúrgica, postcirugía, postradiación puede haber también, y la obstétrica, ¿no? El trabajo de parto histósico. Acá tenemos un cuadrito de las causas de la fístula vésico-vaginal según la frecuencia. Tenemos obstétricas, traumatismos de la pelvis. Más frecuentes las obstétricas, menos frecuentes traumatismos de la pelvis. Más frecuente la histerectomía abdominal, menos frecuente la cirugía de incontinencia de orina o prolapso. Sobre todo ahora ha aumentado un poco esto cuando se están colocando mallas para la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? Más frecuentes tenemos la histerectomía vaginal, menos frecuentes los tumores pelvianos avanzados. Otras cirugías de la pelvis también pueden causar las fístulas vésico-vaginales
y menos frecuente causada por biopsia de vagina o de vejiga, fístulas congénitas o radioterapia. Acá tenemos la fístula vésico-vaginal, una clasificación según criterios de severidad. Indudablemente que el criterio tamaño es muy importante, ¿no? Las vamos a considerar simples cuando son menores a medio centímetro. Intermedias cuando van de 5 a 2 centímetros. Y complejas o grandes, ya la que habíamos visto grande, que decíamos más de 5 centímetros, las mayores a 2 centímetros, ¿no? La ubicación en el cuerpo, las simples, la ubicación va a ser en el cuerpo, en la cúpula, y las complejas en el cuello o la zona del trígono. Número de trayectos fistulosos, las simples van a tener un trayecto fistuloso y las que son muy complejas pues van a tener más de uno. También es importante ver si ha habido intentos de reparación previa. Entonces las simples no ha habido un intento y en las complejas sí ha habido un intento. También antecedentes de radioterapia en la pelvis, ¿no? En las simples no hay ese antecedente y en las complejas más bien sí hay ese antecedente. En cuanto a la clínica, es una pérdida permanente de orina, o sea, es una incontinencia urinaria. Si la fístula es secundaria a cirugía, al eliminar el catéter uretral, suele manifestarse entre los 5 a 14 días tras la intervención. Supongamos a este paciente se le hizo una histerectomía, a esta paciente. Entonces, como en el postoperatorio inmediato está con su sonda, no se da cuenta. Y después de algunos días puede empezar a notarse la pérdida, la salida de orina vía vaginal, ¿no? Entonces, esto indudablemente hay varios mecanismos de acción. Los mecanismos de acción va a ser por corte directo, en que rápidamente va a haber una fuga de orina, corte directo de la vejiga, busca salida hacia la vagina y rápidamente hay salida de orina por la vagina. O puede ser también cuando nosotros cauterizamos, desvitalizamos el tejido vesical o también en algunas oportunidades con diferentes pinzas, nosotros estrujamos el tejido y después de unos días recién se va a observar la pérdida de orina, ¿no? Cuando el epitelio ya se ha desvitalizado totalmente y queda la zona ya necrótica y la formación de la fístula. Cuando la causa es la radiación, se presenta la pérdida de orina a los 30 días o después de varios años de tratamiento. Esto por la alteración que produce a nivel arterial, ¿no? Arterial pequeño, la endarteritis. En cuanto al diagnóstico, se pueden hacer en el intraoperatorio, o sea, si se da cuenta que ha seccionado la vejiga, ideal se hace la reparación. Lo más frecuente es observar en el postoperatorio secreción vaginal abundante, o sea, bastante flujo a nivel vaginal, dolor abdominal intenso, urgencia e incontinencia total diurna y nocturna. Se presenta desde la segunda semana del postoperatorio hasta meses o incluso años después. Examen clínico. Explorar la cara anterior y los fondos vaginales. La exploración vaginal, pues, se tiene que hacer. Ustedes probablemente todavía no han llevado ginecobstetricia,
pero saben de la existencia de los espéculos, unos dispositivos que nos permiten pues explorar adecuadamente con la paciente en litotomía, en posición de litotomía, explorar prácticamente todas las caras, anterior, posterior, fondo de saco, todo de la vagina. Instalación intravesical de azul de metileno y comprobar la presencia en la vagina con un test de Moir o de los 3 tampones. Si el tampón manchado es proximal, o sea, el que está más profundo, nosotros empatamos con gasas la vagina, o sea, la volvemos una cavidad real. Le metemos bastante gas y metemos colorante por una sonda uretrovesical. Entonces, si el tapón manchado es el proximal y sale orina clara, a pesar de que nosotros hemos llenado con colorante, con azul de metileno, entonces sugiere una fístula ureterovaginal, o sea que la orina está viniendo de la cúpula vaginal por un compromiso a nivel del uréter. Y si es azul, sería, si sale por sí en el tercio medio, en el tercio proximal, sale el azul de metileno, entonces demuestra que es una fístula, si es proximal, vesicouterina. Si es en la posición media, se piensa en una fístula vesicovaginal. Y si la mancha es distal, se piensa en una fístula uretrovaginal, o sea, una conexión entre la uretra y la vagina. Si se mancha solo los tampones que están en la parte más externa, se podría decir. O una incontinencia urinaria también, ¿no? Cuando se le escapa la orina, puede manchar la parte más externa con colorante. En el examen hay que hacer una uretrocistoscopía. No es tan fácil ver fístulas pequeñas o medianas con una uretrocistoscopía. Entonces hay que tener bastante experiencia, pero hay que intentarlo. Una cistografía miccional también se puede hacer para demostrar que hay fuga. La urografía intravenosa igualmente nos va a mostrar la comunicación anómala que hay entre la vejiga y la vagina. Un uroten ayuda indudablemente también. Indudablemente también la resonancia actualmente que tenemos ya más disponible. El tratamiento. Las fístulas de origen obstétrico debido a la respuesta inflamatoria e isquémica debe retrasarse su reparación de 3 a 6 meses. Yo diría cuanto más es mejor, más pegado a los 6 meses. Las fístulas secundarias a radioterapia deben esperar 12 meses para su tratamiento. Y las fístulas no complicadas pueden tratarse a las 2 o 3 semanas, o sea, en forma precoz. Estas fístulas no complicadas son las que se pueden dar, no tanto en el trabajo de parto, sino más bien en una cesárea, una histerectomía, ¿no? Si detectamos la comunicación, podríamos entrar y no ha habido mayor noxa, mayor desvitalización de los tejidos, entonces se puede entrar en forma precoz. Personalmente no lo hago. Espero generalmente 3 a 6 meses. Se realiza la escisión del trayecto fistuloso. El trayecto fistuloso está organizado, es como un tubo, una conexión, una corneta que va de un lado a otro, un órgano a otro, previa tutorización del mismo. O sea, hay que tutorizarlo y hacer la exéresis. Aquí tenemos un trayecto fistuloso vía endoscópica, en la cistoscopía, y acá un trayecto más grande organizado, ¿no?
Acá tenemos un ostium vesical de una fístula vésico-vaginal vista con nuestro cistoscopio. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es primero pasar un dispositivo que vaya hasta la vagina. Generalmente lo que se hace, se pasa una sonda delgadita, una sonda de Foley pediátrica, que puede ser 8 o 10 Charrier. Se pasa, hay veces no es fácil, porque este trayecto fistuloso no es, por decir, directo, sino que es bien tortuoso. Hay veces no es fácil. Entonces, pero si se puede, se pasa una sondita y se tracciona. Se le infla el globo cuando ya hemos atravesado esta pared vésico-vaginal. Inflamos un globito y hacemos tracción hacia la parte anterior para hacer la exéresis del trayecto fistuloso. Una incisión se hace cogiendo mucosa normal y se va hasta el otro lado, ¿no? Y después se hace el cierre por cada órgano, ¿no? Primero un cierre a puntos separados, preferible, en la vejiga, y después, que puede ser, por decir, longitudinal, y después otro cierre de la pared vesical que puede ser transversal, interponiendo tejidos, ¿no? Generalmente se pueden interponer algunos tejidos tipo epiplom para que no haya la posibilidad de nuevamente la recanalización de la fístula, ¿no? Miren acá el diagnóstico de una fístula vésico-vaginal. Se llenó la vejiga con contraste radiopaco y se dibuja la vagina, o sea, se va a la vagina el contraste. Entonces, esta es una fístula vésico-vaginal. Acá igualmente una fístula vésico-vaginal en la tomografía axial con contraste llenado por la sonda uretral, macistotac. Se observa claramente cómo contrasta la vagina. Entonces nosotros tenemos los diferentes tipos de abordajes, ¿no? Cuando queremos reparar una fístula vésico-vaginal. Si es trigonal, o sea, ya habíamos dicho que fístula es trigonal, aquella que está en esa área que va del cuello a los dos meatos desembocadura y los dos meatos ureterales. Si está en esa área se llama trigonal. Son bastante complejas porque están muy próximas al cuello vesical, al esfínter interno. El abordaje abdominal se da en las fístulas retrotrigonales en forma casi, debería ser obligatoria, pero ahora, como les digo, las tendencias es todas hacerlas vía vaginal. Entonces, la mayoría de los urólogos reparadores están haciendo la técnica, los reportes indican que lo hacen más por vía vaginal. Personalmente, no tenemos tanta experiencia vía vaginal y optamos mejor por la vía abdominal, más seguro. Se debe usar interposición de tejidos. En el abordaje por vía abdominal se usa el aumento mayor. Si el absceso es vaginal, se usa grasa del labio mayor. O sea, hay que extraer un colgajo adiposo de Martius del labio mayor. El labio mayor es pura grasa, entonces se diseca este colgajo y se interpone
músculo gracilis también se puede hacer, colgajo peritoneal, etc. Hay principios para la reparación. Evaluación cuidadosa de la perforación y del trayecto fistuloso. Escisión del trayecto fistuloso. O sea, delimitar el trayecto fistuloso, excindirlo, sacarlo y usar injertos o colgajos para la interposición. Eso es importante. Cierre del defecto en 2 planos con material reabsorbible. Ácido poliglicólico, o sea, se debe usar preferible, por decir, un Vicryl 2 ceros. Uso de estrógenos y antibióticos previos a la cirugía. O sea, para mejorar la turgencia y la vascularización de los tejidos, ¿no? Que se van a reparar. Drenaje urinario postoperatorio que debe ser aproximadamente 2 semanas, 14 días. Entonces, acá tenemos más o menos el esquema de la reparación de la fístula vesicovaginal. Acá tenemos, miren, la vejiga, tenemos una comunicación anómala que drena la orina hacia la vagina y por ahí sale. Entonces, nosotros acá se ha hecho evidente ese trayecto fistuloso con una pinza en codo, en ángulo, ¿no? Acá entonces nosotros le pasamos un catéter para tenerla bien delimitada. Este es un catéter ureteral. Y se hace pues la escisión. Nosotros preferimos esto hacerlo vía suprapúbica. O sea, desplazamos la vejiga hacia adelante, tenemos al útero y llegamos a la zona donde está el trayecto fistuloso. Nos guía bastante el catéter. Nosotros palpando tocamos el catéter y ya buscamos ahí. Generalmente hay fibrosis en toda esta zona. Entonces, esa es la manera acá. Ya hemos separado vejiga y vagina. Se hace la rafia por separado y se interpone tejido. Acá está la reparación transvaginal de fístula vesicovaginal. O sea, es lo que denominan de Trendelenburg. Entonces ahí está el trayecto, se hace la escisión del trayecto, se hace el cierre a nivel de la vejiga primero, se interpone tejido, que puede ser de labio mayor, y después hace ya el cierre de la vagina, ¿no? Entonces, esta es la reparación transvesical, que es la que más nos agrada a nosotros. O sea, separamos bien acá se ha aperturado, miren, se ha aperturado totalmente la vejiga. Se ha abierto como un pan la vejiga y ahí está el trayecto fistuloso. O sea, se ha colocado una sondita de Foley que sirve para traccionar y escindir el trayecto fistuloso, que es como un tubito de tejido fibrótico, no mal vascularizado. Entonces se hace eso y se repara por planos. Primero, en este caso, como estamos en la vejiga, primero se hace la reparación vaginal, después se interpone tejido y después se hace la vesical. Acá tenemos la reparación transvesical también de un trayecto fistuloso grande. Ya, acá miren.
Este es un sistema bueno también, que ahí se empata gasas se empujan gasas por la vagina para que haya un soporte y sea mejor la disección, porque si no es muy blando, no hay soporte. Entonces ahí hay soporte, se hace la escisión y se cierra por planos, vagina y vejiga, y se interpone tejido, ¿no? Ahí está la reparación transvesicalia. Entonces acá hay otra fístula bastante grande que también se hace con la vía suprapúbica. Entonces, ahí se hace. Se interpone siempre, hay que interponer tejido, que puede ser epiplom generalmente. Epiplom mayor se puede poner ahí, para que no se reactive la fístula. Esta es la técnica que nos agrada a nosotros, la técnica de O'Connors. O sea, nosotros abrimos en la parte anterior la vejiga. Esto es básicamente para las fístulas retrotrigonales. Entonces, acá estaría el trígono, meatureteral, y acá está el cuello y la vejiga. Entonces, estas serían las trigonales o anteriores. Entonces, acá serían retrotrigonales. Nosotros abrimos y nos vamos hasta la zona de la fístula, lo abrimos como un pan a la vejiga y le damos vuelta al trayecto fistuloso y lo escindimos. Y después hacemos el cierre. Acá se está escindiendo el trayecto fistuloso, que es como un tubito, y se hace el cierre primero de la vagina con copicril 2 ceros, se interpone epiplom y después ya se hace el cierre de toda la vejiga sin tensión. Lo bueno de los cierres de las fístulas, lo que mejores resultados dan son aquellos en que se ha sacado todo el tejido fibrótico malo y en los que en el afronte nosotros hacemos el afronte de tejido bien vital y no hay tensión en el afronte. Y las rafias deben ser perpendiculares, no deben ser paralelas. O sea, si uno es longitudinal, la otra es transversal, con interposición de tejidos. Acá tenemos una fístula vésico-vaginal, un ostium vaginal, disección y resección del ostium vaginal de una fístula vésico-vaginal durante la cirugía. Ahí te está sacando lo que nosotros llamamos, pues, el carretito o el tubito fistuloso. El cierre de la vejiga en dos planos, mucosa, pero puede ser también un plano, interposición de tejidos. Aquí una fístula vesico-vaginal en que se está obteniendo un flap de Martius del labio mayor izquierdo. O sea, este es bien vascularizado y se hace un flap. Acá exposición transvesical de la vejiga, se ha abierto la vejiga como la técnica de O'Connors que nos gusta, que le digo, y ahí está el trayecto fistuloso grande, y nosotros nos vamos y hacemos una exéresis de todo el trayecto fistuloso, cerramos por planos y cerramos sin tensión la vejiga en toda su extensión. Exposición y disección del trayecto fistuloso por la cara posterior de la vejiga durante el abdomenaje abdominal. Ahí se están liberando la vagina con la vejiga para hacer el cierre por separado. Ahí se hace, no debe ser en el mismo sentido, el cierre en la vejiga y en la vagina debe ser perpendicular con interposición de tejidos. Todas las cirugías actualmente urológicas son susceptibles de hacer con cirugía laparoscópica y cirugía robótica. Ya no hay ninguna cirugía que
que no puede hacerse con cirugía laparoscópica y robótica. Entonces acá la corrección de una laparoscópica, una fístula vésico-vaginal, igual la misma técnica, interposición de tejidos entre las rafias, y acá se ven ya las cistografías en que se ve pues la indemnidad de la vejiga, ¿no? La otra fístula que vamos a desarrollar es la fístula urétero-vaginal. Etiología. Toda la cirugía ginecológica, más frecuentemente la histerectomía, tanto abdominal, vaginal y la laparoscópica o robótica, ¿no? Si se presenta pérdida de orina 1 o 2 días, la adhesión ha sido directa. O sea, se ha cortado se ha seccionado el uréter, ¿no? Del uréter. A la semana, si la pérdida de orina se da a la semana, generalmente es por necrosis, por presión, o sea que al uréter se le ha presionado, se le ha pinzado un pinzamiento, probablemente tratando de hacer hemostasia. Si esto se presenta más tarde, a las 2 semanas, es por desvascularización y necrosis por isquemia. O sea, en algunas oportunidades uno, en un momento del acto quirúrgico, tiene el uréter totalmente pinzado, puede ser por 5 o 10 minutos, y después se da cuenta y lo quita el pinzamiento. Entonces eso deja ya desvascularizado, desvitalizado al tejido y puede formar una fístula. Generalmente la lesión ureteral es producida por pinzamiento durante una cirugía pélvica y tarda algunos días en manifestarse como fístula la lesión isquémica producida. La severidad del trauma depende del tamaño del área de pinzamiento y el tiempo. Campbell describe algunos sitios más frecuentes de la lesión ureteral según el tipo de cirugía. A, en la división de la arteria uterina durante la histerectomía, indudablemente es el más frecuente. B, división de los vasos gonadales y el ligamento infundíbulo pélvico en las histerectomías vaginales. En la parte lateral de la cúpula vaginal, relacionado directamente con el trígono de la vejiga en la histerectomía vaginal. En cuanto a la clínica y el diagnóstico, tenemos que la fístula ureterovaginal puede ser causada pues, por lesión directa, pérdida de orina en el posoperatorio inmediato con o sin misión normal. Generalmente con misión normal, aparentemente, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la otra unidad renal está indemne, sigue produciendo orina y la vejiga está indemne, sigue almacenando adecuadamente la orina. Entonces, orina normal, pero también hay fuga por parte de la vagina de orina. Si el compromiso ha sido por desvascularización, a los 14 días aparece la fístula con fiebre y dolor pélvico. O sea, revienta, estalla el uréter, está desvitalizado y vierte la orina, la que va a buscar una salida a nivel de la cúpula vaginal. Se puede colocar un catéter ureteral y una gasa vaginal con instilación de azul de metileno a través del catéter ureteral. La tinción de la gasa confirma la fístula ureterovaginal. Se puede hacer eso, pero es bastante complejo. La cistoscopía es normal. ¿Por qué? Porque la vejiga está indemne. Entonces, incluso ustedes pueden meter colorante, azul de metileno, con una sonda uretrovesical, una sonda Foley, y no van a obtener nada en la vagina. Y la orina que está saliendo es clara, la que está saliendo por la vagina. Entonces, pero si ustedes le dan fenazopiridina,
200 miligramos, 2 tabletas, a la hora, 2 horas, va a haber la eliminación, pues, de un líquido naranja fosforescente. Entonces ahí demuestran que la fístula es urétero vaginal. Antecedentes de cirugía ginecológica. Urografía excretoria, en el 90% de los casos hay una ureteropielectasia supralesional, o sea, hay una ureterohidronefrosis del lado alterado, comprometido. La ecografía renal lo que busca es no la lesión en sí, sino la presencia de hidronefrosis del lado comprometido. La pilografía ascendente continúa siendo el estudio más exacto para determinar si existe fuga de contraste por compromiso ureteral después de la cirugía ginecológica o pélvica, ¿no? Otaibi en el 2012. Pero esto es difícil, como le digo. ¿Por qué? Porque ustedes van a querer hacer cateterismo ureteral y van a encontrar un stop, probablemente por ligadura del uréter, a 1 centímetro, centímetro y medio del meato uretral, del meato ureteral de ese lado que está comprometido. O sea, es difícil, pues, que nosotros querramos meter contraste y que haya fuga. Generalmente está ligado la mayoría de veces. Tratamiento. Reparación quirúrgica abierta. Una vez hecho el diagnóstico, en el uréter distal, reimplante ureteral antirreflujo con o sin soaización o flap de Boari. O sea, soaización es hacer un tubo con el... No, la soaización consiste en despegar la vejiga y pegarla al psoas con 3, 4 puntos de Vicryl para que se eleve y no haya tensión en el reimplante. Y el flap de Boari más bien sí consiste en hacer un flap con la pared vesical para lograr mayor longitud de acercamiento hacia el uréter que está comprometido y no haya tensión. En el uréter medio es difícil, pues, que salvo que haya sido una cirugía oncológica, que se vaya hasta el uréter medio, anastomosis término-terminal, o sea, se buscan los cabos que sean vitales y se hace la anastomosis término-terminal. Siempre espatulado, nunca se hace término-terminal sin espatular ambos lados del uréter. Transuretero-ureterostomía es una cirugía muy, muy riesgosa en que cuando tenemos el uréter comprometido muy corto, queremos abocarlo en el otro uréter. Eso no es bueno porque una unidad renal que está dañada, que está seccionado el uréter y es corto, está afectando a la otra que está indemne y puede crear problemas ahí. Hay veces es mejor incluso el autotrasplante, o sea, bajar ese riñón con sus vasos, ponerlos en forma, en localización ilíaca o pélvica, y otra vendría a ser la nefrectomía, pues, ¿no? Sería el autotrasplante, ¿no? Pero bien laborioso es y tiene que tener una esterilización explícita, ¿no? La uretero-neocisostomía laparoscópica se da, la robótica igualmente, con la misma técnica que se hace a cielo abierto. Entonces, la fístula urétero-vaginal actualmente se propugna en el tratamiento de las fístulas urétero-vaginales que el tratamiento inicial puede ser conservador. Esto nunca lo he hecho. Que generalmente fracasa. ¿Por qué fracasa siempre? Pues existe la alta probabilidad de estenosis. ¿Ya? Salzman y colaboradores informaron que un abordaje
endurológico de las fístulas, que incluye la colocación de catéter doble J más nefrostomía percutánea, las lesiones pequeñas responden a este tratamiento, pero los defectos mayores del uréter requerirán un tratamiento abierto laparoscópico robótico que consiste en el reimplante. Pues. Entonces se puede colocar un catéter en los casos que la fuga es muy pequeña. Se deja por 3, 4 semanas el doble J y puede cerrar no espontáneamente el defecto. El tratamiento preferencial es la ureteroneocistostomía abierta o laparoscópica, la cual la primera fue publicada por Reedy y Evans el año 94. La aplicación de la cirugía laparoscópica reconstructiva ha sido relativamente lenta debido a la complejidad técnica y a la considerable curva de aprendizaje relacionada. Una de las razones para la lenta progresión de la reimplantación ureteral laparoscópica ha sido la dificultad en la adquisición de destreza de sutura intracorpórea en la pelvis, o sea, de colocar puntos intracorpóreos. Fístula ureterovaginal. Johannes y colaboradores informaron el primer caso de reimplante robótico el 2004, miren, hace más de casi 20 años. Las indicaciones actuales de la cura quirúrgica robótica son fístula alta o replegada con vagina estrecha, o sea, cuando no se puede hacer la técnica de Trendelenburg. Tracto fistuloso muy cerrado, muy cercano al uréter. Fístulas múltiples, obesidad mórbida, falla en el abordaje abierto quirúrgico previo, o sea, que tenga antecedentes de fracasos con cirugía abierta. Las contraindicaciones serán la presencia de peritonitis generalizada y la coagulopatía no corregida o no corregible. Acá la disposición de los diferentes trócares para el tratamiento de las fístulas ureterovaginales. Entonces acá se coloca un catéter doble J, tal y conforme se hace en la cirugía abierta, entonces se hace en la cirugía laparoscópica. Ok, entonces eso es todo lo que teníamos que informarles. Si hubiera alguna pregunta, sería bueno que la hagan. Doctor, disculpe, en la preparación del paciente previa a la operación de la fístula mencionó que se le tiene que dar estrógenos y también antibióticos. En el caso de los estrógenos, ¿cuánto tiempo se da o en qué dosis? Ya, esto básicamente hablando de las fístulas obstétricas, ¿no es cierto? Porque por ejemplo, las fístulas ureterovaginales, esas hay que repararlas en el momento casi que uno hace el diagnóstico. No necesitan organización del trayecto fistuloso. Entonces, en las fístulas que son por parto distóxico o por partos obstructivos, nosotros generalmente esperamos 3 a 6 meses para que se organice bien el trayecto fistuloso. ¿Ya? Y ahí vamos preparando a nuestra paciente con estrógenos tópicos, que pueden ser aplicación 2 veces diarias de estriol al 1%, por 2 meses puede ser previamente al acto quirúrgico. Ves que es un periodo bien largo de espera, entonces ya más o menos cuando nosotros, porque la paciente, ¿qué sucede con esta paciente? Esta paciente entra en cuadros depresivos, de minusvalía. Ese es lo que presentan estas pacientes. Y también todo el grupo familiar están totalmente inconformes con lo que les ha pasado, pues lamentándose porque todo huele a orina. La mujer se aísla de su ciclo, de su grupo social, todo. Entonces uno ya como haciendo tiempo, 2 meses antes, le dice, bueno, lo vamos a preparar ya
un par de meses con estas cremitas y eso mejora la turgencia de los tejidos, ¿no? Bien, ¿algo más? Bien, entonces era una clase pues relativamente corta, importante, bonita, que hay que tener los conceptos básicos, ¿no? Bien, entonces si no hay otra pregunta, nos vamos a quedar ahí, ¿eh? Está bien, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Hasta luego.